Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro Dios estamos despiertos a este nuevo día. Yo les ruego que inclinen sus rostros. Oremos. Padre bueno, le damos muchas gracias una vez más por el día que nos regala. Solo por su gracia estamos despiertos. Gracias por la familia. Gracias por la vida, por el trabajo, por el sustento en nuestra mesa. Gracias por su misericordia. Señor, rogamos que este día usted nos guíe en todo para seguir glorificando su nombre, para seguir amándole y conociéndole cada día más. Permítanos también llevar a la práctica todo cuanto estamos aprendiendo y todo cuanto debe ser nuestra conducta delante de sus santos ojos. Señor, una vez más rogamos que perdone toda falta cometida y siempre su misericordia nos guíe en el camino de santidad. Que su Espíritu Divino, Señor, nos ayude a comprender todo lo que meditamos de su palabra y su Espíritu de poder también nos guíe para una vida de santidad. Se lo estamos rogando, Padre bueno, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hoy vamos a meditar en los versículos 7 al 8 del capítulo 2 de Primera de Pedro. Dice la Escritura: Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido. En estos dos primeros versículos, 7 y 8, se nos habla de aquellos que rechazan el Evangelio, aquellos que tropiezan en la piedra que es Cristo. Otros pasajes de la Biblia hablan de nuestro Salvador como la piedra de tropiezo. Isaías 8, 14 al 15, que se cita en Mateo 21, 42 al 44. Leo Mateo 21, 42 al 44. Dice la Escritura: Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y le será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. También en Romanos 9, 31 al 33, dice la Escritura: Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito: He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Así también, como le dimos lectura, se dan cuenta Isaías, Mateo, Romanos, y aquí en el verso 8 del capítulo 2 de Primera Pedro, donde estamos meditando: y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Es especial, mis hermanos, en especial, los judíos tropezaron con él, porque no fue el Mesías que esperaban. Recuerden que ellos estaban esperando un majestuoso libertador, un guerrero, alguien que liderara un ejército y los liberara de la opresión romana. En cualquier época, la percepción que la mayoría de los humanos han tenido con respecto a Jesús no ha sido la que esperaban. Algunos de sus aspectos, ya sea su raza, su cultura, su imagen, su debilidad, sus seguidores, sus demandas o su enseñanza, han ofendido a ciertas personas.
no les parece este Cristo y lo rechazan de esta manera o lo adaptan a sus gustos y a su forma como a ellos les parece que debiera ser, porque no les gusta cómo se presenta. Como no lo aceptan, entonces dice, tropezaron, rechazando la vida, rechazando el perdón y esperanza que Dios les ofrecía a través de Él. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, dijo el apóstol San Pablo en 1 Corintios 1:18. Antes de dejar este párrafo, de cerrar esta porción de los 2 versículos que estamos estudiando, versos 7 y 8, debemos notar las enseñanzas que animaron a los primeros lectores de Asia Menor y que también deben impactar nuestras vidas en este tiempo. Primero, hay una idea fundamental en estos 2 versículos, y es que los hombres rechazaron a Jesucristo, pero su Padre lo aceptó como sacrificio. Aunque los hombres rechazaron a Cristo, el Padre aceptó a Cristo y lo colocó como la piedra principal. En esta idea va implícito el deseo del apóstol Pedro de animar a sus lectores y quería darles la perspectiva divina de sus circunstancias difíciles. Puesto que Cristo fue rechazado por los hombres, era de esperarse que los creyentes también lo fueran. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Juan 15:18. Hoy, si usted habla de su posición como cristiano frente a toda la inmoralidad y la cultura de muerte en este mundo, muchos se van a reír de usted, muchos se van a burlar de usted, muchos los van a catalogar de ser usted un retrógrada, de ser usted un fanático, de ser usted un conservador fundamentalista, etcétera, etcétera, etcétera. Habrán muchas acusaciones. No será usted el cristiano popular que sea aceptado por todos. Así que lo que quiso Pedro es que los creyentes de el Asia Menor, a quienes dirige esta carta, que estaban sufriendo persecución y burlas, pues fueran alentados, ya que nuestro Señor Jesucristo también había sido rechazado, aunque el Padre lo había aceptado. Esto es una forma también de alentar al pueblo, como en Juan 15:18 ya lo había advertido nuestro Señor Jesucristo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Hoy hay una como dificultad en el corazón de muchos. Están tratando de decidir si aceptan los valores de esta sociedad, de este mundo, de la inmoralidad que se nos presenta. Y no me refiero solo a esa visión legalista, moralista de decir, estos adúlteros, estos pecados, porque en realidad, mis hermanos, eso es un asunto que ha quedado y debe quedar superado para el creyente. Cuando hablamos de la inmoralidad es de toda la injusticia, de toda la cultura de muerte, de toda la corrupción que espanta en esta sociedad, y la gente no marcha por la corrupción, hermanos. En algunos momentos sí se ha marchado, pero por otros intereses, pero que veamos gente que le duela la corrupción, la cultura de muerte y todo lo que hay en nuestra sociedad. Eso es algo que debe de alentar el corazón del creyente para hablar con verdad del Evangelio de Cristo. Hoy quieren salvar vidas matando otras vidas. Es interesante cómo se presenta la cultura de muerte de nuestros tiempos. Pues el creyente tiene que tomar una posición, hermano. No puede coquetear, no puede estar dudando cuál es su lugar y cuáles son los valores, cuáles son los principios y la ética del reino que debe guiar su corazón. Por eso es importante recibir aliento. Aunque uno sea rechazado, uno debe tener bien claro cuál es su posición en esta sociedad. Eso no implica ni tampoco nos llama a rechazar, no nos llama a maldecir, no nos llama a condenar a aquellos que nos rechacen a nosotros.
Nadie puede hacer esto si se llama hijo de Dios, por la razón simple de que el Señor nos desafía profundamente en el Sermón del Monte. Bendice a los que te maldicen y ama aún a tus enemigos. Así que en este primer punto nos queda esta crucial necesidad de tomar la decisión de tomar nuestro lugar, aunque esto tenga un costo de ser rechazados. Recordemos que si el mundo nos aborrece, sabed que a nuestro Señor también le ha aborrecido. La segunda cosa importante es que de la manera en que Cristo es escogido y precioso para el Padre, así los creyentes han sido elegidos para disfrutar grandes privilegios. Él es piedra viva y ellos también. Aunque los hombres lo menosprecien, no deben sentirse avergonzados porque son las privilegiadas rocas que han sido colocadas al lado de la cabeza del ángulo, Cristo Jesús. Entonces, siéntase usted gozoso de saber que aunque el mundo le menosprecie, usted ha sido escogido para estar al lado de la cabeza del ángulo que es Cristo. Los edificadores de la sociedad en que viven los cristianos la rechazan, pero Dios los utiliza en su edificio. Hoy en día la sociedad no quiere nada de moral, hermanos, no quieren que algo conduzca a la conducta, sino que cada quien haga su propia decisión, ¿verdad? Su propia moral. Si algo es verdadero para mí, eso es un asunto que yo voy a tomar como valioso. Pero lo que es verdadero para mí no puede serlo para el otro, ni para el otro, ni para el otro, de tal manera que hoy cada quien tiene su propio valor, su propia verdad, y cada quien decide lo que es bueno y lo que es malo, de tal manera que ya no hay algo que rija la conducta, sino que cada quien hace como quiere, de acuerdo a lo que le parece bien o lo que le parece mal. Aunque esto conlleve a una degradación de las relaciones y una degradación de la vida y del fundamento básico de la sociedad, que es la familia. Bueno, usted dése cuenta, todos los que están construyendo esta sociedad en estos tiempos rechazan los valores cristianos, rechazan todo lo que eran esos valores que habían sustentado a la sociedad y a la familia por mucho tiempo. Hoy ya no se están respetando ni se toman en cuenta. Es más, si usted quiere hablar de esos valores, lo primero que van a decirle es: guarde silencio, eso es del siglo pasado, eso es para usted bien, pero para mí no, etcétera, etcétera. Por eso el desafío es muy profundo, hermanos. Usted sabe que ha sido escogido por nuestro Señor. Aunque usted sea menospreciado, usted sabe qué lugar tiene junto a la cabeza del ángulo esa piedra preciosa. Tercero, además, nosotros somos sacerdotes que bajo el mandato del sumo sacerdote de Jesucristo, servimos a Dios en el templo espiritual ofreciendo sacrificios espirituales. Este ministerio es aceptable delante de Dios como lo fue la obediencia de Cristo. Son agradables a Él por causa de su Hijo. Se agregan a estos privilegios todos los otros calificativos que se encuentran en el versículo 9. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todo esto se nos agrega y son privilegios de aquellos que fueron escogidos por nuestro Dios. También el párrafo contiene una advertencia para los que no conocen a Cristo. El verso 8 amplía lo que significa tropezar. Los que no creen en Él tropiezan en la palabra siendo desobedientes. El incrédulo no acepta que Cristo es Dios y que murió por los hombres. Tampoco admite que es pecador y que solamente por Jesús es posible ser aceptado por el Altísimo. Desobedece el mensaje porque no responde con fe a esa gran oferta divina que se le hace. Y la frase final enseña que el hombre que persiste en incredulidad ha sido destinado a la desobediencia por su rebeldía. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. San Juan 3:18 en su segundo párrafo. Mis hermanos,
Dios nos dé sabiduría en estos tiempos. Son tiempos difíciles, tiempos en los cuales manifestar una postura de una verdad o de una moral que rija su conducta es un asunto para muchos que no lo verán bien y usted será rechazado. Pero a pesar de eso, usted sabe que está llamado a bendecir, a amar, a servir, a entregar su vida por amor como Cristo lo hizo. No tenemos nosotros más caminos que el camino que nos trazó nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Sigamos conociendo más de esta hermosa palabra de la carta del apóstol San Pedro. Medite y estudie en todos los textos. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.